1945. Bueno, la presentación de este libro se enmarca dentro de las numerosas actividades que se desarrollan aquí en la Biblioteca Jiennense, una biblioteca que, bueno, muchas personas de las que están aquí pues ya son asiduas a las presentaciones del libro, a las conferencias que se dan en este espacio, y es una biblioteca que está dedicada fundamentalmente a los autores y a las autoras jiennenses, que han nacido o bien que de alguna manera u otra están vinculadas a la provincia de Jaén, ¿no? Se trata de que poner en valor pues, ese legado literario que tiene la provincia de Jaén. Y qué mejor que en este espacio presentar un libro de un jiennense como es José Antonio Mesa. Es un libro que recoge los resultados de una investigación muy amplia, muy profunda, y que presentó al premio cronista Alfredo Cazabán y consiguió ese premio en el 2024. Es un premio que convoca el Instituto de Estudios Jiennenses y que tiene como objetivo principal fomentar la investigación histórica, artística y científica relacionada fundamentalmente con la provincia de Jaén. Se trata de poner en valor todas las investigaciones que se hacen en relación a la provincia de Jaén y que, por lo tanto, pues, va a colaborar con el desarrollo y el bienestar de nuestra provincia, ¿no? Este premio Provincia Cazabán, Alfredo Cazabán, pues se puso en marcha como muchos otros certámenes literarios para dar visibilidad y prestigio a los trabajos de investigación más relevantes. Además, queremos que ese premio pues, suponga un impulso a la innovación y el talento de todo lo que se haga en relación con la provincia de Jaén. Y espero también que en tu caso, José Antonio, suponga fortalecimiento de tu carrera investigadora, ¿no? Se trata de herramientas importantes para dinamizar todo lo que es el ecosistema científico, fomentar la excelencia y también mantener a la sociedad informada sobre los avances que se producen en la investigación. Yo antes de hablar del libro quiero hablar un poquito de José Antonio. José Antonio, a pesar de lo joven que es, pues tiene ya una amplia trayectoria de investigación y además tiene también una gran formación. Por destacar solo algunas cuestiones, porque voy a hacer un breve resumen de su currículo, si no podríamos estar aquí mucho ahora hablando de él. Él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Jaén, ha realizado dos másteres, uno de Patrimonio Cultural y otro de Profesorado. Tiene grado de doctor, convención internacional sobresaliente cum laude. Además, ha hecho estancias de investigación en diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, en Sevilla, Granada, Salamanca y en París. Ha sido también beneficiario de becas de investigación y de formación, tanto en el Ministerio de Cultura como en el Instituto de Cultura Gitana y también en el propio Instituto de Estudios Jiennenses, en el cual ha estado como becario durante bastante tiempo. Además, ha sido un excelente trabajador, ¿no? En el desempeño de la forma parte del grupo de investigación arquitecto Vandervira de la Universidad de Jaén y ha participado por base a integración en ese grupo de investigación en diferentes investigaciones centradas en los bienes muebles de la industria de Jaén y el patrimonio de la provincia. También como buen investigador pues tiene una producción científica publicada en revistas de impacto bastante revistas, ¿no? Bastante artículos. Y esos artículos están relacionados con el patrimonio cultural, la Guerra Civil Española, la posguerra, la provincia de Jaén,
describe pues, los esfuerzos de protección, destacando la labor de esa junta delegada que he comentado antes. Y un tercer capítulo pues, se hace referencia a las acciones de recuperación y de evolución de obras de arte durante la posguerra. Se examina el proceso de reconstrucción y restitución del patrimonio una vez finalizada la contienda. A mí me llama mucho la atención el título que le ha dado a este tercer capítulo, que se lo voy a leer literalmente porque creo que es bastante significativo. Habla de la posguerra en Jaén, una para represiva y tiempo de hambre. Yo creo que es bastante significativo el título y te felicito por la elección del título de ese capítulo. La investigación que se recoge en este libro pues se nutre, como no, de una amplia documentación. Para eso, pues, José Antonio ha visitado diferentes centros de investigación, lo que hace que sea una obra bastante sólida. Contribuye con la obra al conocimiento de la historia del arte en Jaén y ofrece una visión muy amplia de las consecuencias de la guerra civil en el patrimonio español y los esfuerzos para su preservación. En definitiva, este es un libro imprescindible para comprender la vulnerabilidad del patrimonio en tiempos de conflicto y a la vez el compromiso de aquellos que trabajaron por protegerlo. Yo quiero felicitar a José Antonio por este magnífico trabajo. El libro recoge fotos, recoge muchas tablas en las cuales hay una enumeración muy exhaustiva de todos los bienes muebles, bienes inmuebles, incluso con nombre y apellido de quienes participaron en todas estas actividades. Y yo creo que bueno, es un libro que puede ser de mucho interés para aquellas personas que les guste todo lo que es la historia más reciente de Jaén, pero también para aquellas personas que se dedican a la investigación. Yo creo que es una obra de obligada reseña o de obligada consulta para aquellas personas que tengan que hacer algún trabajo de investigación en relación con el tema que tú recoges, ¿no? Yo creo que le va a ser muy útil. Yo ya me callo, felicitarte de nuevo, José Antonio, y ya le doy la palabra al protagonista de esta tarde, que es el autor del libro, ahora José Antonio. Muchas gracias. Bueno, empezar, pues muchas gracias a todos ustedes, sobre todo por estar aquí en un día de los primeros de calor que vamos a sufrir en Jaén, la larga canícula. Y bueno, la presentación, la magnífica presentación que me ha dejado ojiplático, porque muchas veces uno hace currículum, pero no se da cuenta del camino que hace. Y bueno, se hace camino al andar, y ese es el tipo de libro que quería hacer. Era un libro científico, sobre todo porque un periodo histórico en el que, bueno, el odio ha inundado la sociedad, hay polarizaciones y al margen de esas polarizaciones está ahí el patrimonio que sufre como las personas, pero a la vez destacan o tiene un esplendor que a la larga pues parece que no se valora, pero siempre están ahí y es una forma de nuestros pilares de sociedades democráticas y europeas. Así que, bueno, espero que disfruten del libro. He preparado una presentación, pero sin destripar la historia del contenido del libro, porque, bueno, no quiero que me llame destripa historia, pero creo que es mejor conocer ese mundo, ¿no? Quiero empezar con una frase de una historiadora del arte francesa, que la historia del arte tiene por vocación responder a la pregunta de cómo y no por qué. Y esta es la pregunta que me hice para realizar este tipo de estudios científicos. El cómo nos llegan esas obras de arte en Jaén, eh, el por qué podemos también trasladar o por qué a lo largo del tiempo o a esas causas que han determinado que conozcamos pues, este patrimonio para salvaguardarlo y sobre todo las personas o actores que participan tanto en la destrucción como en la salvaguarda del patrimonio. Y bueno, os traigo un índice que va a ser cortito, no espero no alargarme mucho, pero he recogido una de esas cuestiones que es la iconoclastia, es decir, la destrucción de imágenes religiosas, sobre todo centrándome más en la de bienes artísticos. Y esto, el estudio pues demuestra que desde hace unas décadas, los años 20, especialmente empieza a ver esa iconoclastia y ver ese simbolismo por la polarización de la sociedad española de ese momento. Y bueno, va a consistir en una introducción, contexto y el marco teórico, una metodología
sobre todo el que he utilizado en mi tesis doctoral, los resultados sin hacer destripar la historia y la estructura del libro y ya las conclusiones. Bueno, la introducción, pues hemos partido de tres objetivos esenciales. ¿Qué hay escrito sobre el tesoro artístico? El concepto de tesoro artístico es el que se utilizaba en los años 30, pero el que utilizamos actualmente es de patrimonio o bienes culturales y se va adaptando conforme la sociedad actual va necesitando responder a esa protección del patrimonio, ya sea arquitectónico, arqueológico, documental, etcétera, o inmaterial. ¿Dónde podemos encontrarlo? Es decir, mi objetivo era que los investigadoras o personas que disfrutan con la historia pudieran acceder a ese contenido de forma transparente. Sobre todo ahí, por desgracia, había muchos libros sobre Jaén que no especificaban, por ejemplo, dónde encontrar las fotografías. Y uno se vuelve loco buscando esas fotografías. Gracias al Instituto de Estudios Jiennenses tenemos la asignatura, toda esa documentación con asignatura que nos permiten localizar esa imagen. Es el trabajo también de muchos becarios y becarias del instituto. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo también. Y bueno, y ya por último objetivo, la gestión de este patrimonio, es decir, las personas que participan, en donde descubrimos que también las mujeres tienen un papel importante y que estaban invisibilizadas. Sobre todo veremos unas relacionadas con Jaén. También este estudio nos permite ponernos en el mapa. En todas las provincias de la retaguardia republicana, la que fue la retaguardia republicana, Valencia, Alicante, que agradezco a una compañera que ha venido de Alicante a verme, el País Vasco, Barcelona, Girona, tienen su libro sobre la gestión del patrimonio, pero no para lamentarse por la destrucción, sino para destacar la odisea o ese esfuerzo por proteger el patrimonio, ya sea de bombas, ya sea de polarizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, contexto y marco teórico, la revisión bibliográfica, fundamental documentar los libros actuales, sobre todo quiero destacar a Álvarez Lopera, que desde 1982 que sacó su tesis, pues es una de las figuras clave de la gestión del patrimonio en la retaguardia republicana. Luego también la cuestión de la hemeroteca, una hemeroteca que es muy necesaria con lectura de los periódicos, tanto de la guerra y la posguerra, y muchas veces pues es necesaria una revisión porque, bueno, aparecen noticias, pero las noticias no aparecen en primera portada, sino en columnas, pues al margen. Perdón, pues no me deja volver atrás. Bueno, pues recapitulando también, pues la documentación de archivos municipales, archivos provinciales. Tengo que agradecer el archivo del Museo de Jaén a su entonces directora del museo, Paqui Horno, que, vamos, gracias a ella tuve el acceso a ese archivo y pude revisar y sobre todo analizar una documentación importante que refleja cómo desde el Museo de Jaén, que durante la guerra estuvo aquí en este espacio, pues surgió la figura de Isaac Gusano Masot para recuperar ese patrimonio. También esta historia de Jaén la he puesto en relación con otras provincias o comarcas de nuestra Andalucía Oriental, ¿no? Y Jaén claramente sale la ganadora en materia de proteger el patrimonio en un periodo de conflicto bélico. Almería, Guadix Baza sufren tremendo, pero su Junta del Tesoro se paraliza. Jaén es cierto que hay 3 meses o 4 meses de paralización, pero vuelve a la carga y sobre todo los componentes de la Junta están conectados entre sí y van a seguir luchando por proteger el patrimonio. Esta es la metodología que he utilizado también para el libro, también para la tesis, es decir, una metodología cíclica que pasa desde la revisión bibliográfica, revisión de los documentos, catalogación fotográfica, es decir, que también hago una labor de proteger ese archivo que lo documento y si en caso de que hubiese una necesidad, espero que no, pero imaginaros que hay algún incendio como pasó con Notre Dame de París, pues tengo las tarjetas, por así decirlo, memoria externa que en su caso, si la sociedad lo requiere, pues lo pongo en valor. La organización de la documentación por palabras clave, el análisis de la información y, bueno, ya la redacción de inventarios
y sobre todo construir hipótesis y también investigar, es decir, que no es solo una investigación local, sino que va de lo local a lo nacional y de lo nacional a lo internacional, que luego pondré. Buenos resultados, pues hemos documentado las actividades de la Junta del Tesoro. Yo creo que merecía la pena que la Junta, sobre todo, recuperar la memoria de todos estos hombres y mujeres que salvaron el patrimonio. Como mujer, destaca Mercedes López, que se encargó de redactar los inventarios, por ejemplo, de la Catedral de Jaén, cuando llegó a confiscarse, hacer la confiscación, la Junta del Tesoro, pues de la catedral, pues ella se dedicó a redactar el patrimonio que tenía las capillas del Templo Mayor de Jaén. También ella es la que gestiona pues, los sueldos de los miembros del personal, el presupuesto u otras cuestiones. Falta también mucha investigación al respecto sobre esta mujer que por desgracia no pude conocerla en persona, pero vivió mucho tiempo y sobre todo desde ahora se está recuperando su memoria, que también fue profesora o fue secretaria de la Escuela de Arte y Oficios, que tenía esa doble docencia y a la vez salvar el patrimonio. Figuras clave como Luis Verges, padre, que dedicó hasta su último aliento pues, a salvar el patrimonio, a ir a Granada a recuperar las piezas que habían salido evacuadas de Jaén, que, bueno, una historia, cada uno de ellos tiene una historia trascendental y sobre todo la figura de Isaú Sano Masot, porque él desde los periódicos o la radio, que está muy bien recogido en el libro, pues se dedica a esa labor didáctica para convencer a las milicias de los frentes populares de que les permitan sacar la obra de arte de sus pueblos, porque aquí la paradoja de la guerra es que en cada ciudad o población de la provincia de Jaén los frentes populares querían realizar sus museos, tanto en Andújar, en Úbeda, en Baeza, incluso en Alcaudete. Algunos se lo dejaban por responsabilidad y otros no fueron responsables. Puedo destacar el caso de Alcaudete, que el patrimonio allí dejado en responsabilidad desapareció o no tenemos noticias o esta se conserva de forma en puzzle. Como he dicho, una de las labores es esa labor de inventario, ¿no? Recoger pues, los primeros inventarios que se hacen con urgencia, que incluso se ven como estos inventarios le ha caído las gotas de lluvia, de redactarlas a mano corriendo, y nos habla de un poco de esa precipitación y urgencia por proteger un patrimonio que estaba en peligro, especialmente en los primeros meses del conflicto por el anticlericalismo y la iconoclastia, que como he dicho, pues proceden de décadas mucho antes incluso desde el ataque a los jesuitas, pues, el siglo XIX, pues ya estamos teniendo ahí pues leitmotiv o estereotipos contra los monjes. Luego no apareció ningún arma en ningún convento. Y esa es una de las falacias que se le dijo pues, para asaltar los conventos. La documentación que nos permite reconstruir, en el caso de Isaú Sano Masot, toda la ruta que hizo, es decir, una zona de guerra, con, movilizándose el ejército republicano en plena retaguardia, pues Isaú Sano con camiones o con los escasos medios de transporte, pues se dedicó o trató de salvar el patrimonio en los primeros meses de un conflicto que se estaba paralizando, por así decirlo, militarmente y que estaba todo abierto. Fijaros a esa fecha, pero para más INRI, la dictadura pues quiso imponerle que destruyó la custodia procesional de Jaén a mirar hacia otro lado y en realidad fue un gobernador civil de Jaén que aprovechó que el delegado estaba fuera pues para confiscarse de la platería religiosa de más peso y convertirla en lingotes de plata, que luego lo envió al Banco de España en Valencia y que de entre los lingotes fue nuestro famoso Santo Rostro de Jaén. Como he dicho, frentes populares como el de Úbeda y Baeza, pues que sí confiscaron la obra de arte, los bienes artísticos, y no lo querían soltar. En el caso de Úbeda, pues fracasó porque el palacio se convirtió en sede del Ejército del Sur y la obra de arte quedaron a merced pues, de un expolio que si no llega a ser por la Junta en el 37, porque la obra de arte se la encuentra en los talleres controlados de la UGT, de la CNT, convirtiéndolo en muebles o arrasándolo. Entre ellas pinturas como de Tiziano, que llegan a salvar in extremis, o los restos del San Juanito de Miguel Ángel, que todavía faltan obras, parte del mismo y que se conservan en manos privadas.
que estamos ahí tirando de esta cuestión. En Baeza tengo que destacar el consistorio de Baeza porque fue un paradigma dentro de los frentes populares porque ellos redactaron un inventario y llegan a almacenar entre 180 casi 200 bienes artísticos de la población de la ciudad. Y nos muestra que en los frentes populares hubo ahí personas que por ese sentimiento de pertenencia de los bienes artísticos consiguieron salvar obras de arte, incluso alguna como la patrona, la Virgen del Alcázar, no la llega a incautar la Junta del Tesoro porque los mismos baezanos la dicen no quiero que salga de la población y la esconden. Ahora, nos falta esa información de quiénes participaron en ese ocultamiento, que nos llama un poco la atención y falta investigación. Luego, como he dicho, la documentación nos permite, por ejemplo, está conservada en el archivo del museo y también en el archivo histórico provincial, pues la labor de Ramón Mateo Montesino, que fue el director de la Escuela de Arte y Oficios y fue también un escultor de posguerra, con mucho bien artístico, pero él se dedica a salvar el patrimonio de Jaén capital y por eso, y por él, gracias a él, tenemos una de las mejores Semanas Santas de Andalucía. Os digo una de las mejores, por no decir la mejor, sobre todo en mérito escultórico. Es decir, tenemos una colección de crucificados del siglo XVI que es única en Andalucía y en España. Hay que irse a León o a Valladolid o incluso a Murcia para compararlo con la obra escultórica de Sarcillo, que falta ahí por mucha investigación, como figura de Sebastián de Solís. Estos hombres, ¿cómo actuaban? Con una metodología, es decir, no lo hacían por amor al arte, sino que eran científicos y a la obra de arte incautada les ponían una etiqueta que permitía identificar esas obras de arte. En alguna fotografía antigua, pues documentábamos que esas fotografías se conservan la etiqueta con el número y que esa etiqueta con el número tiene su correspondencia con los inventarios. Aquí os traigo también pues cómo era la impresa de incautación oficial, que dos ejemplares pasaban al archivo de la Junta y un ejemplar se daba al propietario del objeto. Pues en caso de los frentes populares se dejaba un boleto allí al consistorio y que luego en la posguerra, en las devoluciones, pues van a permitir recuperar esa obra de arte con normalidad dentro de la posguerra de esa hambre, porque ahí vemos una asistencia de, pues eso, un conflicto, sobre todo la tristeza de una sociedad demacrada que perdimos hasta nosotros. Yo soy de la generación finisecular, pero los del siglo XXI y todavía vemos esa cuestión de que la guerra nos persigue, pero aquí cómo se combate esos populismos, pues con ciencia. Y este libro trae forma científica. Os traigo también pues, las fechas, por ejemplo, este plano de la provincia y la acta de incautación que realiza de forma oficial la Junta del Tesoro, que fijaros que hasta el 39 están realizando pues, confiscaciones de bienes artísticos o tratando de salvar obras de arte en una provincia que si ahora sufrimos de malas carreteras, imaginaros en aquella época, sobre todo con unos vehículos que, bueno, la gasolina no era barata, sobre todo en pleno conflicto o el desabastecimiento. Otro pues, del libro de los elementos interesantes, por ejemplo, pues los depósitos de obras de arte. Aquí, por ejemplo, estamos en lo que era el Museo de Jaén, es decir, aquí se refundó el museo en 1914 y a Alfredo Cazabán, que bueno, que ojalá hubiera vivido la guerra porque él hubiera salvado mucho patrimonio, porque él tenía muchos lazos y hubiera articulado una red muy efectiva para proteger el patrimonio. También pues, espacios como la Iglesia Visitación, el Centro Cultural de los Baños Árabes, pues funcionan en breves momentos como un depósito de obra de arte. De hecho, yo tengo la teoría que la cofradía de San Juan, el Santo Sepulcro, se salva su obra de arte porque se llevan allí corriendo procedentes de la iglesia de San Juan y San Pedro. Otros edificios ya han desaparecido, pero la Escuela de Arte y Oficios, sus profesores son, como Enrique Cañada, Luis Espinar, los mecenas, por así decirlo, de salvar el patrimonio. Así que, bueno, más depósitos o edificios utilizados como almacenes de obras artísticas, el convento de las Bernardas, la catedral de Jaén o el convento de las Descalzas. El convento de las Descalzas incluso llega a conservar los bienes del museo que son trasladados porque se necesita esta estancia
ahí el bombardeo hizo mucho daño, el bombardeo del 1 de abril del 37, el miedo que tiene la población desde ese día va a afectar a las obras de arte, a la conservación y se tiene que trasladar. Y es por ello, ese traslado produce muchas veces los daños en los marcos de las obras, sobre todo en las pinturas. Y eso se ve muy bien en los inventarios. Otro edificio, fijaros, en la Santa Capilla de San Andrés, en Jaén Capital, pero también fuera de la capital, como es la Sacristía del Salvador de Úbeda, que se convierte en un depósito y junta todos los bienes artísticos porque se organiza una subjunta, que en el libro pues, nos permite relacionarlo con las subjuntas que se organizan en las provincias de Valencia, Alicante, Orihuela, etcétera. O en la Catedral de Baeza, que me falta encontrar el inventario, que no he podido encontrar porque no sé dónde está. Tengo la teoría que puede estar en los notarios. Me faltan buscar los protocolos notariales de la guerra porque que se conservan. Lo que pasa es que hasta que no pase cierto tiempo tengo que esperar a 2036 para consultar esa documentación. Fijaros los inventarios, ¿no? De manera clara, pues se van identificando las piezas y se van organizando las actas y todo eso tiene su correspondencia, que en el caso del libro pues nos permite sobre todo porque el libro creo que va a estar colgado en PDF en el instituto, en el catálogo del Instituto de Estudios Geneses y por palabras clave, si tenéis, no queréis leer el libro, pero podéis consultar esa necesidad momentánea, que eso es una necesidad de la suerte que tenemos de utilizar los motivos digitales. Más inventarios, fijaros que todo tiene su número y también un inventario que se reutilizan en la posguerra. Este caso es el de las Bernardas y el de la Catedral de Jaén. Más inventarios, el del museo y el del San Andrés, que nos habla un poco de esa gestión del patrimonio, oye, que nos sale, nos cuantifica, y por ejemplo este del Salvador de Úbeda, que nos cuantifica 343 ítems, porque muchas veces en un ítem puede venir más piezas señalizadas, que esa es la cuestión. Y estos son unos cálculos aproximados. ¿Cuántos bienes artísticos salvó esta Junta? Pues la cifra de 11.709 bienes muebles. Muchos de ellos no tenían esa calidad artística, pero hay obras tan cruciales como La Piedad de Sebastiano del Piombo, de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, Nuestro Padre Jesús Nazareno, que como obra escultórica excepcional, que espero que algún día verla anatómicamente, sobre todo porque para eso lo construyó el escultor Sebastián de Solís, para que se pudiera, yo entiendo que es muy de los geneses verlo vestido, pero como obra escultórica tiene una calidad tremenda. Y luego obras de arte también, pues por ejemplo las propias pinturas de Jaén, del Museo de Jaén, pero hay que decir que formaban parte del Museo Nacional del Prado. Es decir, que Jaén consiguió salvar pintura del Prado en plena guerra, pero no trasladándola, sino custodiándola, ya sea aquí, en este edificio de la Diputación, el Palacio Provincial, o en el Convento de las Descalzas. Luego también tenemos jieneses internacionales, por así decirlo, que van a estar en la capital de la retaguardia republicana, que es Valencia, y que van a gestionar desde allí la salvaguarda del patrimonio. Pero no solo eso, sino que van a ir y volver pues, por la retaguardia Jaén y se van a dedicar. Es como el caso del profesor Juan Mata Carriazo, que salvó los archivos documentales de Quesada, de Úbeda, de Baeza, y nos han brindado pues, esas colecciones y que, bueno, yo de aquí me gustaría que los actuales ayuntamientos le dedicaran un espacio en homenaje, porque es una figura clave en la protección. El pintor Cristóbal Ruiz Pulido, que luego se tuvo que marchar a México, pero él fue a su pueblo a ver la conservación del templo parroquial de allí. O el propio Zabaleta, que no solo viene a Quesada, sino que también salva patrimonio de la zona de Guadix-Baza para protegerlo. Es decir, quienense que tiene ese carácter cosmopolita y que luego rescate y luego en la dictadura pues tienen que pasar por todo. El caso de Rafael Zabaleta estuvo en un campo de concentración o el propio profesor Mata Carriazo estuvo en la prisión y hasta que no se depuró lo pasó, por así decirlo, canuta en unas cárceles atestadas. También esa relación de los hombres de la Junta, sobre todo la Junta Central del Tesoro Artístico en Valencia y en Barcelona, como el pintor Timoteo Pérez Rubio, protagonista
imprescindible en la salvaguarda del Museo Nacional del Prado y de las colecciones estatales, pues trata de convencer a los gobernadores civiles de Jaén para proteger ese patrimonio y conservamos por suerte las cartas que remiten a estos delegados del Estado. Es decir, fijaros, en una sociedad en guerra, mover toda esta diplomacia es muy difícil y mucha paciencia. Actualmente necesitamos paciencia para algunas cosas. Y bueno, aquí os traigo las obras evacuadas por la Junta Central del Tesoro de la provincia y que son trasladadas a Barcelona y a Valencia. Algunas se recuperaron incluso en los años 80 del siglo XX, como la piedra de Pedro Machuca, que actualmente está en la Catedral de Jaén. No sabemos si volverá, ahí no me meto. Pero, por ejemplo, el Salvador de Berruguete o el Cristo del Bambú, el Cristo de la Misericordia, pues tuvieron un largo recorrido por la retaguardia republicana, fueron a parar al Colegio del Patriarca de Valencia, fueron a Barcelona, al Palacio de la Virreina, luego se encontraron, incluso estuvieron a punto de salir pues de la frontera de los Pirineos y se quedaron finalmente en la mina de Lavallol o en Figueras. Fijaros la custodia procesional de Baeza, que es utilizada para la propaganda republicana, pues para demostrar que se está salvando el patrimonio. También abajo, en chico, aparece la custodia del Salvador de Baeza, pero como una pieza excepcional de la platería religiosa jiennense, porque aparecen los donantes, aparece un motivo iconográfico que se llama de los hombres y mujeres ilustres en el basamento y se está estudiando por primera vez. Tengo que decir que Romero de Torres ya la estudió, pero por así decirlo, fuera de las fronteras, pues se está valorando por primera vez los bienes artísticos de Jaén, pero sobre todo con la firma Made in Jaén. Y bueno, mis investigaciones, pues que me ha permitido recuperar obras de arte en la actualidad. Estas dos tablas del coro de Santa María de los Real Alcáceres las vi en una casa de subasta de Zaragoza. Yo me puse en contacto con la Dirección General de Bellas Artes. La dirección dice, al principio me tomaron como un loco, pero les redacté un informe tan bien justificado que al final pues el asunto lo trasladaron a la unidad de la UCO de la Guardia Civil de Patrimonio y que bueno, fui al juicio, ganamos el juicio porque es una obra de arte que perteneció a un monumento nacional y las leyes actuales permiten recuperar sobre todo estos bienes artísticos porque forma parte de la colectividad, aunque son de bienes del clero, pero forman parte de los jiennenses. Pero es que no acaba aquí la historia. Hay más piezas de este coro que se van a poder recuperar o estamos luchando para que se devuelvan. El patrimonio no va a tener multa a las personas que tengan este patrimonio, porque muchas veces es una usurpación y no hay muchas veces ese carácter de robo. Pero es cierto que esto es un cometido que tenemos que tener los historiadores del arte, sobre todo de vigilar las casas de subasta, porque estamos viendo un intento de expoliar un Caravaggio, sobre todo en la obra los llamados sleepers, que son esas pinturas durmientes y que están y aparecen por arte de magia y que no. Muchas veces proceden de edificios públicos o edificios como del clero o muchas veces hay que respetar las colecciones privadas, pero que no salga del país. Y ese es nuestro cometido, ya sea con obras, con pintura, escultura o documentación histórica. Y bueno, un protagonista es el Santo Rostro de Jaén. Yo creo que aquí la mayoría sois jiennenses y el Santo Rostro de Jaén forma parte de esa identidad colectiva. Una identidad colectiva que, bueno, la historia del Santo Rostro en la Guerra Civil merece una película. Ojalá se haga porque no solo aquí no quiero destripar la historia, para eso está el libro, pero hemos identificado que participa el Partido Comunista Francés en ese movimiento de obras de arte españolas a lo largo de los Pirineos y luego que llega a París. Y claro, y sobre todo los personajes clave que tienen seudónimos, que forman parte del núcleo duro del Partido Comunista francés y que pues a la larga pues, hay que preguntarse si hay más bien artístico. Por ejemplo, al Santo Rostro le falta el lazo original y puede que el lazo original esté en una colección privada o esté en algún museo de Rusia expuesto en las colecciones estatales.
Falta mucha investigación en ese aspecto. Y bueno, pues por resumir, ella lo ha dicho muy bien. El libro consta de 3 capítulos. Uno es las causas, el por qué se destruye el patrimonio, que yo creo que muchas veces hay que entender a las personas que participan en esa destrucción, ¿no? Son pues, personas que han pasado mucha hambre, que se han polarizado, que se... Lo fácil, yo digo muchas veces que lo más fácil es tener un maniqueísmo, es decir, tú y yo somos el bien y el mal y es una polarización muy fácil, pero tender puentes es lo más difícil. Yo con este libro he tratado de tender un puente, ¿no? Es decir, ¿por qué se destruye? Ser benévolo con los que destruyen, pero porque en este país, aunque sea el mayor monstruo, tiene por lo menos la dignidad de ser enterrado. Y yo creo que eso como democracia nos hace más fuertes. Por mucho que nos queramos el ojo por ojo, no. Nosotros tenemos que seguir luchando por tender esos puentes a pesar de nuestras diferencias. Y bueno, muchas veces esa diferencia, el capítulo 2 es la salvaguarda del patrimonio, en el que muchas veces, pues, aparte de las mujeres que trabajan formadas en las universidades, están las mujeres pues, de poblaciones de pequeñas, de ámbitos rurales, que salvan el patrimonio, salvan custodias, salvan cristos, salvan pinturas, ya sea por devoción y muchas veces algunas son hasta del Partido Comunista, pero pues como forma parte de su pueblo, pues lo salvan esa obra de arte. Luego ya el capítulo 3 que es la posguerra, ¿no? De cómo en España, sobre todo un Jaén devastado, que se bombardearon, la Jaén capital se bombardeó el 1 de abril del 37, podemos ponerle la etiqueta de Guernica andaluz, que tuvo una propaganda relativa, pero salieron por así decirlo, en los periódicos internacionales, muchas víctimas. Por ejemplo, este estudio me ha permitido pues, documentar fotografías de las víctimas del bombardeo, que hasta entonces no estaban publicadas y que no se llegaron a publicar por todo el boom que tuvo, sobre todo Guernica. Y sobre todo, como la dictadura muchas veces, pues no gestiona bien el patrimonio, otras veces sí, y que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y bueno, las conclusiones, pues he dicho, es un libro muy denso, pero a la vez científico, es decir, veraz. Yo todo lo que he puesto en las notas a pie de página he tratado de que todo el mundo tenga acceso a esa documentación y que pueda ir al archivo, ya sea público o privado. También una labor de digitalización. Y bueno, pues no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias por vuestra